Vamos a empezar este estudio bíblico con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté hoy con nosotros para poder comprender este tema tan vital para el trascender de la historia de la humanidad y que tiene tanta repercusión, sobre todo para los tiempos finales. Por eso te queremos pedir que nos ayudes a captarlo todo, a entenderlo bien y a saber profundizar en el conocimiento de tu palabra. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con este estudio bíblico sobre el santuario, con un texto de los muchos que vamos a leer hoy en el libro de Hebreos. ¿Sabéis? La epístola al libro de los Hebreos es precisamente una carta que el apóstol Pablo escribió hacia los judíos, los llamados hebreos. Por eso, este libro tiene una connotación directa con un vocabulario que los judíos entendían muy bien, pero que el resto de gentes, los llamados gentiles por ellos, les sonaría bastante extraño. Esta carta evidentemente iba dirigida a ellos porque ellos habían participado de unos rituales durante muchísimos años que les eran ya totalmente familiares, y por eso les pudo decir cosas que al resto de cristianos, en un principio gentiles, pues les hubiese sonado muy extraño. Pero bien, está registrado en la Biblia, porque evidentemente esto debería ser un conocimiento que se esparciera entre todos los cristianos judíos, o de origen judío o de origen gentil, indistintamente. Y nosotros vamos a estudiar partes de este libro que son vitales para comprender el plan de salvación de Dios hacia el ser humano. Y vamos a empezar con un texto que se halla en el capítulo 7 de este libro de Hebreos, y en los versículos del 22 al 28. ¿Sabéis? Jesús llega un momento en que ya sabéis que asciende a los cielos, una vez ha sido sacrificado en la cruz, resucita y después se va hacia el cielo. Pero, ¿qué hace Jesús cuando resucita y se va al cielo? ¿A qué se dedica en el cielo Él? ¿Está sentado al lado del Padre en el trono y no hace nada más? La Biblia, vamos a ver que en sí nos explica que Jesús, cuando sube al cielo, hace una función, hace un cargo, desempeña un cargo. Vamos a ver en qué consiste esto. Hebreos 7, del 22 al 28, nos dice: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Para situarnos en este contexto, hemos de decir que los hebreos, desde que salieron de Egipto, recibieron la orden, o Moisés recibió la orden, de hacer un tabernáculo que fuera con ellos por el desierto, y esa fuera la casa de Dios, que estuviese Dios habitando entre ellos. Y esto tenía unos procederes, una serie de rituales, acompañados de una serie de utensilios, una serie de objetos, y con un marcado simbolismo para algo que llegaría a suceder al Mesías, pero que no terminaría allí, cuando llegase ese Mesías, sino que aún cumpliría una función posterior, cuando ese Mesías hubiese vivido, hubiese muerto y hubiese resucitado. Pero ellos a veces seguían una serie de rituales y no sabían exactamente el por qué. Deberían saberlo, pero a veces ya sabéis qué sucede cuando una cosa se hace tantas veces por inercia, que ya no se da noción real a lo que es ese hecho. Pues eso también les aconteció a ellos. Y nos vamos a dar cuenta
a través de toda la historia bíblica, cómo realmente el pueblo se fue apartando muchas veces del camino de Dios, porque realmente no terminaban de entender las cosas. Y si lo entendían y seguían haciendo el mal, tenían un grave problema. Sea como fuere, nos damos cuenta que el hombre siempre peca. Y al pecar necesita una solución. Porque si somos pecadores no podremos ser salvos. Haría falta que esa solución se consumara de algún modo. Pero haría falta también una forma de hacer las cosas para que el pueblo se diese cuenta de que sus actos pecaminosos, conscientes o inconscientes, los apartaban de la santidad de poder estar con Dios algún día. Y ese era el procedimiento que se utilizaba en el tabernáculo, enseñar a través de simbologías hechos que iban a suceder en el cielo. Cuando hemos leído aquí este texto, nos damos cuenta de que había un sumo sacerdote. Eso quiere decir que había otros sacerdotes, levitas, gente que oficiaba, pero había uno que era el principal, el sumo sacerdote. ¿Pero qué sucedía con el sumo sacerdote desde los tiempos de Moisés? Pues que, evidentemente, al pasar los años, las personas estas no eran inmortales, y vivirían sus años y después se morirían, y hacía falta que luego se levantara otro en su lugar, sustituyéndolo, que solía ser su hijo, y así sucesivamente. Pero resulta que aquí nos está diciendo que Jesús hacía o cumplía precisamente ese papel de sumo sacerdote, que Él es eterno y no haría falta que fuese apareciendo una vez en la tierra, desapareciera otra vez porque se moría, se iba, tenía que volver otra vez como sumo sacerdote y así continuamente, porque Él, como Dios, es eterno. Por tanto, ¿qué tenía que hacer Él? Su papel de sumo sacerdote. Y vamos a ver más textos aún, en el capítulo 9, versículos del 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Os dais cuenta? Él con una vez debía ser suficiente. Pero mirad que precisamente dice que lo que hacía Cristo, o haría Cristo, también en un futuro, tenía una esencia, y es que todo se hacía conforme lo de aquí, igual que lo de arriba. Una vez más, los que habéis seguido las conferencias del Gran Engaño, sobre todo las últimas, os daréis cuenta que hay esa interrelación continua entre arriba, abajo, el cielo, la tierra. El santuario que ellos llevaban, ese tabernáculo, esta tienda, que luego se transformó con el paso de los años en el primer templo de Salomón, ¿no? El conocido templo de Salomón, y después con el segundo templo, que fue la sustitución del anterior, es sencillamente el reflejo de lo que había en el cielo, evidentemente con otros tamaños y otras cuestiones, pero era un reflejo para que el hombre pudiese entender la labor que el cielo estaba haciendo para la salvación del hombre. Vamos a mirar otro texto, porque aquí nos hemos dado cuenta que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote era un mediador, el que acercaba al pueblo a Dios. Yo no sé si os dais cuenta que hay alguien en la historia desde hace muchos años, desde el año 300 y pico aproximadamente, que ha usurpado ese papel de Cristo y dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ya sabéis a qué me refiero, al Papa, ¿no? Pero además, a su vez, han hecho otros mediadores, como la Virgen, como los santos, etcétera, etcétera. Todo esto va contra el texto bíblico de arriba abajo, totalmente, porque no cuadra para nada. Ese papel es única y exclusivamente el de Jesús, no hay otro que pueda hacerlo. ¿Y por qué? Porque Él no pecó nunca. Por eso la Iglesia Católica se tuvo que inventar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que ella ya nació sin pecado. Si no, si hubiese nacido con pecado y hubiese pecado, ya se le acabó el poder hacer de mediadora. Pero mirad que eso es realmente fuera de Biblia. Fue un invento total de la Iglesia Católica, nada sustentable en las Escrituras.
En el texto de Hebreos capítulo 8 vamos a ver cómo precisamente el Antiguo Testamento hacía una prefiguración de la obra sacerdotal de Cristo. Leamos de este capítulo, el 8, versículos 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Démonos cuenta que estos dos versículos nos está explicando de un modo muy sencillo que Jesús, estando en la tierra, no haría de sumo sacerdote, porque habría un sumo sacerdote del linaje de la tribu de Leví, de Aarón. Entonces, no tenía mucho sentido. ¿Por qué se hacía todo esto? Pues como reflejo a lo que Jesús haría en su papel en el cielo, como sumo sacerdote. Miremos también otro texto para ver cómo lo que sucedía en la tierra era una copia de lo que sucedía en el cielo, incluso, como no, todo el santuario. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Por tanto, el santuario que estaba hecho en la tierra debería servir como casa de Dios, para habitar Dios entre su pueblo. Si el santuario estaba en el cielo, era la casa de Dios, evidentemente. Eso ya lo hemos visto también muy claramente en las conferencias, ¿no? Por tanto, el reflejo tenía que ser aquí, en ese santuario. Pero ahora busquemos otra vez en el libro de Hebreos en qué consistía este santuario. Estamos hablando de que era como una tienda que se montaba y desmontaba mientras ellos iban andando, pero eso estaba compuesto de una serie de elementos. Hoy no vamos a entrar en todos los elementos de qué estaba compuesto, porque sería sumamente extenso. Nos vamos a centrar en los básicos. Y en los básicos, pues os voy a poner una imagen para que lo vayáis viendo aquí. Pasaremos solo 3 diapositivas hoy. Mientras voy leyendo el texto, veremos la imagen allí. Buscad mientras en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Lo que estáis viendo en esta imagen es precisamente cómo estaba hecho este tabernáculo. Ya veis que eran pieles, básicamente, todas sus cubiertas. Tenía unas cortinas y evidentemente ya estáis presenciando que hay una cortina al principio, azul, con unas decoraciones, pero un poco más allá del medio del santuario hay otra cortina. Esto hacía una división de 2 compartimentos, ¿verdad? Y al que veis a la derecha como representación del sumo sacerdote, que ya veis que lleva un atuendo bastante vistoso, este señor es el que le tocaba entrar y hacer las funciones dentro del lugar santo, que es el primer departamento. El otro es llamado el lugar santísimo. Si nos damos cuenta también, vemos que hay una serie de objetos, como una mesa que contenía algo, un candelabro que hacía algo, y enfrente un altar que también servía para algo. Pero después de esa cortina había otro objeto, que ya todos conocéis como el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio. Pues nosotros ahora, mirad, vamos a leer lo que nos pone aquí, porque veréis incluso las medidas, porque no toda la gente sabe cuando lee esto cómo era. La tienda completa medía 13 metros, 70 centímetros de largo, 4,6 de ancho y 4,6 de alto. Era una estructura con esqueleto de madera, cubierta con oro, sin techo sólido o pared al frente. 5 barras de madera, recubiertas de oro, pasaban a través de anillos unidos a cada uno de los marcos. Todo esto, si lo veis, en la estructura de madera que se ve alrededor, estaba hecho para el poderlo montar y desmontar con una cierta facilidad. Pero ya veis que estaba muy bien enriquecido, adornado. El lugar santísimo, bueno, perdón, primero vamos abajo, a la izquierda, en el lateral este de aquí. La estructura estaba cubierta por 4 capas de telas y pieles. Mirad que eran 4 capas. Si habéis seguido las conferencias entenderéis la importancia del número 4, ¿eh?
Luego, debajo, vemos que nos dice, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo estaba hecho de hilos teñidos de azul, púrpura y escarlata, con lino fino trenzado y bordado con un querubín. Colgaba de 4 pilares de oro. Bien, sobre todo esto no entraremos ahora en detalles, porque si no, no terminaríamos. Mirad también aquí que nos dice que es el altar del incienso, esa parte que estaba, ese objeto que estaba justo enfrente de esa cortina. Al lado vemos que había el candelabro famoso de 7 brazos. Y mirad qué más nos pone aquí. El velo que formaba la entrada al tabernáculo era similar al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a excepción de que no tenía bordado un querubín, estaba suspendido sobre 5 pilares de oro. Mirad este detalle, sí que os lo voy a comentar. Si os dais cuenta, aquí veréis que hay unos dibujos en esta cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que eran querubines, entre otras cosas, y en el primero, en el de la entrada, no había. ¿Por qué? Pues sencillamente los querubines en el trono de Dios están al lado de Dios. ¿Qué era Satanás en su origen? Un querubín protector. Pues esta era la simbología. El trono de Dios equivaldría justo donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, que es donde estaría custodiado por estos guardianes querubines, pero no al principio de ese templo. Después nos dice también el lugar santo del tabernáculo era como de 9 metros y 10 centímetros de largo, 4,6 de ancho y 4,6 de altura. Aquí tenéis la mesa del pan de la presencia. Y bien, en definitiva, esto es un resumen de cómo era. No nos vamos a conformar solo con esto, sino que ahora voy a leeros un texto y veremos otra imagen que será bastante gráfica al respecto. Ya os la pongo ahora, para que veáis los objetos que hemos mencionado, un poco más ampliados, más o menos cómo eran originalmente. El texto os lo iré leyendo, Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bien, yo tampoco ahora hablaré en detalle al respecto. Sencillamente os diré una pequeña noción para qué servía cada cosa. El altar de los holocaustos es donde se hacían esos sacrificios, que ya sabéis que había una rejilla, por allí se filtraba la sangre del animal, pero ¿qué más había? El altar del incienso. Si el altar del holocausto estaba fuera, no estaba puesto dentro, sino fuera, del tabernáculo, dentro había el altar del incienso. El altar del incienso, que ya habéis visto que estaba a tocar la cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué simbolismo tenía todo esto, el altar del incienso? Pues en el primero se sacrificaba normalmente lo que era un cordero, normalmente, no siempre, pero solía ser un cordero como símbolo del Mesías que moriría inocentemente por culpable, por los pecados nuestros. El altar del incienso simbolizaba las oraciones que se mezclaban con el incienso y ascendían al cielo, en olor grato a Jehová. Por tanto, el olor grato nos gusta a todos, ¿no? ¿Y qué haces ante un olor grato? Tienes una respuesta. Pues bien, es lo que la gente tenía que llegar a la conclusión de que ese altar del incienso equivalía a sus oraciones que ascendían hacia Dios. Pero además había el candelabro de 7 brazos, del cual estuvimos hablando en la última de las conferencias del Gran Engaño, y que ya vimos que precisamente, aparte de servir para emitir luz, porque claro, eso estaba todo cerrado, allí no habían antorchas humeantes ni nada parecido, había este candelabro iluminando. Evidentemente hemos hablado muchas veces que si es el Espíritu Santo, que si es la iluminación para el pueblo, pero es que además hemos visto que el brazo central de este candelabro nos estaba denotando
la estación del año del retorno de Cristo. Pero además nos indicaba también en qué año de la historia Jesús aparecería. ¿Cómo? Pues sí, es una conclusión de contar sencillamente eso. Si empezáis por la izquierda hacia el brazo central o si empezáis de la derecha hacia el brazo central, contáis 1, 2, 3, si empezáis por el otro lado sería exactamente lo mismo, 1, 2, 3, el que hace 4 sería el momento de la venida de Jesús. ¿Y por qué el que hace 4? Recordemos que Jesús aparece cuando han transcurrido 4000 años de historia de la humanidad, y es allí cuando Él es sacrificado. Pero además luego, sencillamente, si contáis 3 y 3, 6, y el brazo central es el 7, es el momento de la consumación de todas las cosas. Pero bien, todo eso ya seguiremos hablando en su momento. Ahora, mesa de los panes de la proposición. ¿Para qué servía esta mesa? Tenía unos panes, 12 panes en concreto, que cada día se cambiaban, debían ser nuevos. Y era la simbología de que el pueblo era mantenido por la mano de Dios, era el alimento. Luego todo esto también tiene otra aplicación espiritual. Evidentemente el candelabro es la luz. Jesús que dijo que Él era la luz, ¿no? Y nosotros también que debemos ser al mismo tiempo para los demás, luz. Pero, ¿y la mesa de los panes? Hemos hablado del sustento diario. Pero además, ¿qué simbología tiene Jesús en esto? Yo soy el pan de vida, dijo. Por tanto, era un reflejo de Jesús. Mirad cómo todo, en definitiva, siempre es un reflejo de Jesús. Y después había el arca de la alianza, donde la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba sobre el propiciatorio, sobre la tapa del propiciatorio, que tenía un par de ángeles grabados junto a la tapa, y allí es cuando el sumo sacerdote entraba y se comunicaba con Dios, pero además donde hacía algo muy concreto una vez al año, que ya iremos viendo también ahora. Pero antes de seguir, me gustaría que vieseis otra imagen. ¿Cómo estaba dispuesto el tabernáculo? ¿Qué posición tenía? Mientras miráis esta imagen, vamos a seguir leyendo y después la vamos a terminar de comentar. Busquemos un texto en Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Pecados de ignorancia del pueblo? ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? O sea, que quiere decir que hay pecados que podemos hacer intencionadamente y otros por ignorancia, ¿eh? Pero son pecado igualmente, es una transgresión de la ley. Y el texto nos sigue diciendo: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por tanto, ¿qué sucedía con los sacerdotes? Cada día oficiaban, cada día hacían esos sacrificios, presentaban esa sangre, etcétera, etcétera. Pero todo esto era lo habitual. ¿Había una excepción para todo ello después? Vamos a ver más cosas aún. Leamos ahora el libro de Levítico, capítulo 23, y versículos del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿No estáis percibiendo nada especial en este texto? Mirad que nos dice que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿En qué consistía? ¿Por qué debía caer precisamente en estos días en concreto?
El mes séptimo, ya sabemos que el 7 es el número de Dios, la perfección, pero además hemos de saber algo muy concreto, y es que el 7 es el simbolismo de los 7000 años de historia que sucederán hasta que Satanás sea destruido y el mal con él vaya detrás. Se acabó para siempre. Pero además, ¿por qué ese día 10 del mes 7? Porque el 10, en verdad, lo tenéis que descomponer y es 1 más 0. Por tanto, es 1. Es el número de Dios. Nos estaba diciendo que en el séptimo milenio es el momento final de Dios. No que Dios termine, sino en que Dios termina de ejecutar todo su plan. Y todo esto hace referencia a esta expiación. Además dice que era un día de santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Era un día en que desde luego ellos tenían que ser plenamente conscientes que ese día era especial. Que no era uno más del año, sino que en ese día se estaban jugando la piel, directamente la piel, pero sobre todo la vida eterna. Sigue diciendo el texto: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Deberían ser muy conscientes de ese día, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Mirad si era un momento de estar pendientes de a ver qué estoy haciendo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Medidas contundentes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ese era el simbolismo. Si tú no estabas con Dios, no podrías estar con la santidad en el día de Dios. Y eso es lo que acontecería al final de los tiempos. Seríamos destruidos por Dios. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde. Por tanto, era todo un día el que duraba esa expiación. Esto quiere decir de que era un momento en que se estaba pasando un juicio sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios podía hacer que una persona ya no pudiese seguir viviendo si se pasaba de lo que Él decía? Pues es porque había un juicio. Y esto es lo que se tenía que sacar en conclusión, que ese día equivalía a un juicio. ¿Pero qué juicio? Ya iremos viendo más. Leamos ahora también en el libro de Levítico, el capítulo 16, el versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ya veis que entraba con 2 animales distintos, ¿eh? ¿Y qué tenían que hacer con todo esto el sumo sacerdote en concreto? Vamos a verlo. Versículos del 5 al 8. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mirad cómo él primero tenía que ofrecer su animal en concreto para sus propios pecados y por los de su familia. Si él no entraba limpio y al santuario, no pasaba, vamos, en pocos palmos quedaba fuera. ¿Entendéis? Fulminado. Por tanto, él tenía que entrar también con su conciencia, siendo consciente realmente de que se estaba jugando la vida en esos momentos y la eterna. Y cuidado, mirad cómo ofrecía para toda su familia. Y aquí extraemos una buena lección, ¿eh? Los cabezas de familia deben tener presente que la salvación de su familia puede depender de ellos. ¿Qué hizo Job también? No ofreció sacrificios por sus hijos cuando estaban de fiesta pensando a ver si quizás están pecando haciendo alguna cosa, ¿no? Pues yo me ofrezco queriendo interceder por sus hijos, ya veis. Luego el texto nos sigue diciendo también: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel.
se utiliza el mismo animal. ¿Y qué tipo de animal? Machos cabríos. Y resulta de que echan suertes, uno para Jehová, otro para Azazel. Azazel, ya desde la antigüedad, los judíos ya comentaban que era la simbología de Lucifer, de Satanás, el ángel caído, donde se le concibe en él el pecado. Pero curiosamente, si nos damos cuenta, son dos animales iguales, y uno es para Jehová, y otro va a tener problemas, porque es el de Satanás. Pero claro, cuando piensas, va a tener problemas, ¿qué problemas puede tener? Porque ¿qué sucede con estos dos animales? Hay uno que es muerto, ¿no? Vamos a verlo. ¿El otro también es muerto? Ahora lo veremos todo esto. Versículos del 14 al 22. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Mirad cómo coge un becerro, lo sacrifica, va con la sangre y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, la tapa del arca, al lado oriental. Oriental es este, lado este. No sé si os dais cuenta que nos está diciendo que el sumo sacerdote entraba por aquí, por la puerta del tabernáculo, pasaba al lugar santo, llegaba al lugar santísimo, y cuando llegaba aquí, daba un poco de giro y salpicaba precisamente en el lado oriental, el lado este del arca del testimonio. ¿Y por qué hacía esto? ¿Y por qué no iba hacia el otro lado? Bien, todo esto lo seguiremos tratando también en las conferencias, ya lo dijimos allí, pero seguiremos dando aún más detalles. Y mirad, ¿por dónde entraba el sacerdote? Por la puerta, evidentemente, no había ventanas. Pero ¿dónde estaba esto? ¿Cómo estaba orientado? Mirad la disposición, precisamente, de este tabernáculo. Si os dais cuenta, el tabernáculo, que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo, también a su vez tenía toda una cerca alrededor, es lo que es llamado el atrio, el patio. ¿Y por dónde entraban aquí? La entrada estaba allí a la derecha. La derecha, ¿qué es? El este, es oriente. Luego además nos damos cuenta que por la disposición norte, sur, oeste, este, cómo estaba encarado siempre el tabernáculo. Siempre que iban a algún lugar lo ponían en esta disposición. ¿A qué equivalía esto? ¿El sumo sacerdote nos representaba a Jesús? Sí. ¿Y por dónde venía? Desde el este hacia el oeste, de oriente hacia occidente. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? ¿No dice que será como el relámpago que va del oriente y se muestra hacia el occidente? Así será la venida del Hijo del Hombre, dice el texto. Pues aquí se estaba diciendo exactamente lo mismo. Por tanto, estamos viendo la conexión también con el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Hemos visto en Orión. Orión, oriente. Por tanto, lo de arriba, una vez más, igual que lo de abajo. Sigamos leyendo el texto. Nos hemos quedado en el versículo 14, porque hay otro detalle más. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Y por qué 7? ¿Por qué no podían ser 94 veces o 2? Tenían que ser 7 veces y mandado por Dios. Una vez más, la simbología numérica tiene mucho que ver. Estaba diciendo que son 7 veces, 7000 años, una vez más, la correspondencia, para que todo termine de ser limpiado. Luego vamos a hablar qué es lo que tiene que ser limpiado entonces al cabo de estos 7000 años. El texto nos sigue diciendo: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Mirad cómo también cogía la sangre
para todo el pueblo, o sea, no solo la suya, por sus pecados y los de su familia, sino que cogía después también en otro animal las de todo el pueblo. Por tanto, el sumo sacerdote llevaba el pecado de todos en él y los llevaba a la presencia del trono de Dios, que es donde él salpicaba en el arca del testimonio. Y a partir de allí era el momento en que Dios debía decir, perdón sí, perdón no, dependía del juicio de Dios. El texto sigue diciéndonos, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sencillamente durante todo el año, cuando se hacían esos sacrificios diarios, el sacerdote iba hacia allí y manchaba. Y eso quería decir que el pueblo, sí, era perdonado de sus pecados, pero el pecado aún estaba y manchaba todo el santuario. ¿Manchaba el qué? Un lugar donde había santidad, la presencia de Dios. Y Dios no puede estar con el pecado conjuntamente, eso se debía limpiar. Y lo que se limpiaba era precisamente, bueno, ya lo habéis visto, cuando entraba y hacía esto al final, sobre el arca del testimonio y delante. Sencillamente lo que hacía era una representación de un juicio que sucedería en un futuro, en el cual también se debería limpiar los pecados absolutos. ¿Pero de quién? ¿De todo el mundo o de la gente que va a ser salva? Luego veremos un texto que nos hará ver si realmente el juicio en un principio es para todo el mundo o es para la gente que va a ser salva. Ya iremos viendo esto dentro de poco. Sigamos leyendo hasta el versículo 22. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Mirad que la gente no podía estar para nada cerca de ese lugar. ¿Recordáis cuando Moisés va a buscar los 10 mandamientos? ¿Qué le dice? ¿Cómo le instruye? Que no se le acerque nadie, que no se le ocurra, porque quedaría totalmente frito, fulminado. Solo podía subir alguien que fuera santo, considerado por Dios. Pues una vez más se transmitía el mismo concepto. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Y por qué ponía la sangre de estos animales sobre los cuernos del altar alrededor? Sabéis que el altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, y un cuerno que hace, forma así, y asciende. Pues una vez más nos estaba haciendo una simbología. Los 4 puntos cardinales eran puestos en sangre, por la sangre que simbolizaba el que moría inocentemente por ellos. O sea, ese sacrificio serviría para todo el mundo. No solo para unos, para todo el mundo. La salvación estaba abierta a todas las personas de la humanidad, todas. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, una vez más, por si no nos había quedado claro. Y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Mirad cómo se coge a este animal, y ¿qué hace el sacerdote, el sumo sacerdote? Le pone las manos como simbolismo de que todos los pecados del pueblo, de Dios, le son transferidos a ese animal. Si antes hemos dicho que ese animal era el destinado a Azazel, quería decir el simbolismo que todos los pecados de toda la historia recaían sobre su originador. ¿Y quién es el originador del mal? Satanás. ¿Y qué sucede con este animal después? Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Mirad que es curioso. El otro animal es sacrificado, el que es para Dios, simbolizaba a Jesús, el que sería sacrificado para salvarnos de los pecados, pero este otro no, porque simbolizaba a Satanás. Se cargan los pecados de todo el mundo sobre él y se lo lleva al desierto. Mirad el paralelismo, cuando vemos los textos de Apocalipsis, ¿qué sucede al final de los tiempos, cuando Jesús viene, o sea, dentro de muy pocos años? Se nos dice que hay un milenio en el que la tierra queda destruida, queda como un desierto, arrasada. ¿Y Satanás perece cuando vuelve Jesús por segunda vez? No, muere toda la humanidad, que no se va con Dios, pero los que siguen vivos serán Satanás y sus ángeles. ¿Y qué harán entonces? El texto nos dice que queda encadenado. No puede engañar ya a nadie porque no hay nadie. A los ángeles caídos ya los tiene engañados. ¿Qué va a hacer entonces? Durante 1000 años queda simbólicamente encadenado a la tierra. No se le permite ir a ningún otro lugar, confinado aquí. Ese es su desierto. Pero ya veis, ¿esto en qué año es? Pues va del año 6000 al año 7000. Y después, eso se ejecuta. Por tanto, este bichito, este animalito, que era condenado a ir al desierto con los pecados cargados, era el simbolismo de Satanás. Satanás cargaba con todo el peso de la desgracia del mundo, porque era su culpa. Pero no era ejecutado inmediatamente, era enviado al desierto. Y ya sabéis que al final, cuando uno está mucho en el desierto, ¿cómo termina? Normalmente se muere, ¿no? Pues bien, vamos a ver también ahora en el libro de Hebreos, una vez más, un texto que se halla en el capítulo 9 y vamos a leer 2 versículos, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mirad, aquí nos habla cuando Jesús ya ha ascendido, y llega un momento en que Jesús pasa, ¿a qué lugar nos dice? Al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un tiempo, un lapsus de tiempo, Jesús cuando asciende, no está en el lugar santísimo, sino que está oficiando en el lugar santo. Esto para que nosotros comprendamos lo que está haciendo. Hay 2 funciones distintas. Llega un momento en que entonces sí que va aquí y ya es el momento definitivo para algo. Ya veremos aún más sobre esto. Capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Nos damos una vez más cuenta de que todo lo que sucedía aquí era figura y sombra de las cosas celestiales. No era una cosa calcada, clavada, que digamos, es que cada cosa es eso y tal. No siempre es posible hacer eso, eso es una sombra, para darnos a entender que arriba es donde estaba pasando lo verdaderamente importante. Esto era un reflejo. Cuando miramos a un ser humano, directamente lo vemos, ¿verdad? Si tenemos bien la visión. Pero ¿qué vemos? Que esa persona suele tener una sombra. ¿La sombra de quién es? Es parecida porque procede de esa persona, pero ¿verdad que es oscura? ¿No termina de verse clara? Es lógico, porque es un reflejo, sencillamente, de la persona. Eso es lo que nos estaba diciendo. Todo lo que se hacía en la tierra era un reflejo del mejor modo posible para que entendiésemos lo que iba a suceder en el cielo. Miremos también ahora en el libro de Hebreos, capítulo 9, ¿por qué era necesaria la purificación del santuario celestial? Si aquí se hacía en la tierra, en el cielo también se debería hacer. ¿Pero por qué? Vamos a verlo. Versículos 22 y 23 del capítulo 9. Y casi todo es purificado, según la ley,
con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? La sangre, ¿qué dice el texto? La vida está en su sangre. Por tanto, era necesario que Jesús muriese, se hiciese todo este proceso de sangre llevada hasta el trono de Dios, para decir, yo he muerto por ellos, para que puedan obtener la salvación. Si ellos la quieren, claro, pues si no la quieren, ya puede morir, que no hay nada a hacer, ¿eh? Y el versículo 23 nos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Claro, ya no eran los sacrificios de cada día, esos rituales, y una vez al año en la expiación aquí en la tierra. El sacrificio de Cristo lo consumó todo. Ya no hacía falta seguir con todo esto. El tipo se había encontrado con el antitipo. Cuando Jesucristo muere, ya está. Esto ya no tenía razón de ser. No hacía falta seguir matando animalitos para simbolizar nada, porque Jesús era ese símbolo por lo que ellos tantos años estuvieron haciendo. Y llega el momento en que le pasa a Jesús y que pocos de su propio pueblo aceptan que eso era lo que le sucedería al Mesías. ¿Y por qué quieren levantar el tercer templo de Jerusalén? ¿Y por qué tantos protestantes apoyan económicamente y con sus sofismas religiosos, sus creencias, que eso debe hacerse? Eso es una aberración satánica, porque es despreciar la sangre de Jesús. Y quien desprecie la sangre de Jesús está despreciando todo lo que Jesús ha hecho, hace y terminará de hacer en breve en el santuario celestial para volver a buscarnos y poderse llevar a su pueblo. Entonces, estas personas deberían mirárselo muy bien, porque lo que están haciendo es negarse la salvación ellos mismos, despreciando totalmente el sacrificio de Cristo, aunque crean muchos de ellos que son cristianos. Y ya no hablo de los judíos que lo rechazaron. Imaginaos si aún siguen en lo mismo. Pero bien, ya sabéis que la profecía nos dice que el mensaje va a llegar al final otra vez a los judíos, y hablaremos también sobre este tema próximamente, si Dios quiere. Y algo tendrán que hacer también ellos. Versículos 27 y 28 del capítulo 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ya no volverá Jesús a volver a ser sacrificado aquí en la tierra para que lo asesinen y todo. No, no. Ya viene a decir, tú sí, tú no, nos vamos. Esta es la diferencia cuando Jesús vuelve. En fin, aceptar su sacrificio o no, es sencillamente lo que nos puede dar la salvación o no. Pero mirad, una vez más lo repito, si el mundo cristiano apoya el levantar un tercer templo en Jerusalén, están haciendo una barbaridad de magnitudes impresionantes y creyéndose que van a ser salvos, y están despreciando en el fondo el papel de Cristo. Pues nada, como no reaccionemos todos, veremos cómo terminamos. Hay un texto que hoy no vamos a tratar en gran profundidad, porque es un estudio bíblico que no hemos dado aún. Es el único de los básicos que nos queda pendientes. Es la profecía de los 2300 días. Pero en esa profecía, cuando la estudiemos, nos daremos cuenta que se parte de un punto, suceden varias cosas por en medio, y al final de esa profecía sucede algo. Y ese algo, que ya lo estudiaremos, tiene plena relación con lo que hoy estamos tratando, precisamente con ese día de juicio, del juicio que lo determina todo, quién va a ser salvo y quién no. El texto se halla en el libro profético de Daniel, capítulo 8 y versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Claro, cuando uno coge las palabras, el santuario será purificado, lo primero que piensa es que algo va a suceder aquí o algo va a suceder en el cielo, o en los dos lugares. En la tierra ya vimos cómo se purificaba una vez cada año, no una vez cada no sé cuánto, no, una vez cada año. Y en el cielo ya estamos viendo que el sacrificio de Cristo es una vez para siempre, y también se iba a limpiar una vez para siempre
Lo de allí funciona a la perfección, ¿eh? No hace falta ir repitiendo. Pues, ¿en qué consiste purificar el santuario? Esto lo veremos en su momento en el próximo estudio bíblico que entreguemos aquí. Me gustaría que buscaseis dos textos paralelos a esta purificación del santuario celestial, que es conocido también como el juicio investigador. Un juicio investigador es algo que se está investigando sobre las personas, ¿no? Pues todo eso hablaremos también en su momento, porque entonces terminaréis de daros cuenta la simbología que todo esto tenía como consumación final. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por tanto, habrá un día de juicio. Cuando el apóstol está escribiendo esto, bueno, es Lucas quien escribe el libro de los Hechos, ¿qué hace? Está haciendo referencia a un futuro, que habría un día, ¿qué sucedería? Que se juzgará al mundo con justicia. En sus días este juicio era futuro. En nuestros días esto es futuro aún, es presente o es ya pasado. Esto también lo veremos en su momento. Pero esto ya nos debería hacer pensar y mucho, ¿eh? Quiere decir que habrá un juicio sobre nosotros, como individuos, ¿eh? Leamos también, una vez más, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es una escena de juicio. Cuando en la Biblia nos habla de tronos, quien se sentaba en trono juzgaba, era el rey. Y el anciano de días, ya os podéis imaginar a quién está haciendo referencia, ¿no? Si es el que va a juzgar. ¿Sabéis algo interesante de este texto? Aquí nos hace una descripción del lugar donde va a ser este juicio, o donde está siendo este juicio, o donde ha sido ese juicio, o donde estará ese juicio, ya lo veremos en su momento. Pero ¿sabéis que esto tiene que ver mucho con las constelaciones del cielo? En su momento también trataremos de esto, porque vamos a ver cómo las constelaciones del cielo estaban haciendo referencia también a este día del juicio. ¿Sabéis? Hay personas que creen que el día del juicio es cuando venga Jesús por segunda vez. No. Ese no es el día del juicio, ese es el día en que el veredicto se ejecuta, al menos la primera parte de ese veredicto, porque hay una segunda parte después al cabo de 1000 años. Pero es que es esencial saber que el día del juicio es algo que está en el cielo aconteciendo, y os voy a decir que está aconteciendo ya desde hace ya unos cuantos años. Pero ese juicio aún no ha terminado. Pero si os estáis dando cuenta, nos está haciendo referencia a que el pueblo de Dios todo el rato. ¿Habéis leído en algún momento que nos hable también de juicios sobre otras naciones, etcétera? Aquí no, ¿verdad? Cuando está haciendo referencia a todo esto es sobre su pueblo. Mirad si esto es así, que el apóstol Pedro nos dice por quién empieza este juicio. Mirad el texto de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por tanto, este juicio está haciendo referencia a nosotros. El juicio empieza sobre el pueblo de Dios, desde Adán, que era el primer miembro de ese pueblo de Dios creado por él, hasta el último que esté vivo cuando Cristo venga, de los que dicen que es pueblo de Dios. Si los libros hemos leído en Daniel que eran abiertos, quiere decir que en esos libros se registra nuestro nombre, se registra quiénes somos nosotros. Por tanto, quiere decir realmente de que se pasa lista de cada uno de nosotros, los que decimos ser pueblo de Dios de toda la historia.
Pero dice primeramente. ¿Esto qué quiere decir? Que después habrá otro juicio. Otro juicio para los que no van a ser salvos, para los que no son pueblo de Dios. Esto es muy interesante porque debería hacernos pensar. Nosotros decimos que somos pueblo de Dios, por tanto, veremos que este juicio ya se está ejecutando. ¿Y si mi nombre ya ha sido pronunciado allí? ¿Y si mi nombre está a punto de ser pronunciado allí? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? Esto debería hacernos pensar mucho, porque nos estamos jugando la eternidad, no una vida aquí de 70, 80 años como mucho o algo así, sino realmente la eternidad. Por tanto, el juicio empieza sobre la casa de Dios. Esto quiere decir que cuando Jesús venga, vendrá a dar una primera paga, esa primera ejecución de ese juicio. Pero después, ¿qué sucede durante esos 1000 años que el pueblo de Dios es llevado al cielo, cuando vimos cómo tratamos el tema del milenio, ¿no? Que estarán revisando los veredictos de Dios de por qué los otros no han sido salvos. Eso es este segundo juicio. Sencillamente ya no es juzgar otra vez, es verificar el juicio de Dios, corroborando que Él tenía razón. Esas personas no podían ser salvas porque no han querido aceptar la salvación ofrecida por Jesús. Bien, después de dicho esto, vamos a finalizar con 2 textos. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, porque evidentemente una vez sabido esto, nosotros deberíamos tener una cierta actitud hacia el pecado, ¿no? Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Por tanto, habrá un momento de restauración de todas las cosas. Mirad si es importante que seamos conscientes de eso. ¿Queremos estar en esta restauración y participar de eso, estando bien por la eternidad, o queremos perdernos? Terminamos con un texto en la carta del Juan, la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 2, porque después de saber estas cosas, ¿a quién podemos recurrir para este socorro espiritual? Para conseguir esta salvación que nos ayude. ¿Tenemos a muchos por recurrir? Versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Porque recordemos que hay otros textos que dicen que todo el juicio fue dado al Hijo, a Jesús. Y el abogado en tiempos bíblicos, ¿qué hacía? Hacía las dos funciones, Ahora tenemos un fiscal y el otro, el defensor, Hay uno que parece ser que es el que acusa y el otro que defiende. El abogado en esos tiempos hacía las dos funciones. Pero Jesús murió por nosotros, y ese es nuestro abogado. Viene a morir por nosotros. ¿Cómo debemos reaccionar ante eso? Mirad que no nos dice que tenemos más salvadores, ni vírgenes, ni santos. No, solo Jesús, por ese sacrificio, que todo esto estaba simbolizando. Pues debería hacernos pensar, pero muchísimo. Y a tal punto que deberíamos pensar de que en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, nos dice el versículo 3. Tengamos presente que en el juicio hay, ¿cómo se juzga a las personas? Con una ley, ¿no? La ley, los 10 mandamientos siguen en vigencia. Cristo no los dejó clavados en la cruz. Y ese juicio tendrá como soporte una ley. Si la cumples y has aceptado a Cristo como tu Salvador, te has arrepentido y has querido cambiar, Dios te va a salvar. Pero si no, olvidémonos de la salvación. Y hay 10 mandamientos. Los 10 que aparecen en Éxodo 20, no esos que se han enseñado
por la institución Iglesia Católica alterando dos de esos textos, dos de esos mandamientos claves. Busquemos aquí cuál es la verdad, porque si no la seguimos, ya sabéis lo que nos va a pasar. Por tanto, recordemos que Jesús va a volver como el Mesías y nos vendrá a ofrecer la salvación, que ya nos lo está ofreciendo. ¿Nosotros la queremos aceptar ya o no la queremos? ¿O pensamos más adelante? No somos conscientes de que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Somos conscientes de cuándo va a regresar Jesús por segunda vez? Eso ya más o menos lo sabemos. Pero eso nos debería hacer pensar que hemos de vivir cada día esperando el retorno de Cristo, viviendo la fe como se debe vivir. Y Jesús ya limpia esos pecados por nosotros. Bien, por mi parte, hoy nada más. Sencillamente leeros dos citas del Espíritu de Profecía, escrito por Elena White, que no tienen desperdicio y que son una muy buena ilustración final o colofón a todo esto. La primera aparece en el libro Patriarcas y Profetas, página 372, que nos dice: de este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Porque recordemos que el pecado en esta tierra es una mancha para todo el universo, y debe ser limpiada. No solo cuestión de cielo y de tierra, esto afecta a todo el universo. Y hay otra cita que aparece en el Conflicto de los Siglos, página 716, que nos dice: ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Lo que se conoce en judío, en el idioma judío, el hebreo, el día de la expiación es el Yom Kippur, que sabéis que ellos siguen celebrando, al igual que muchas otras festividades, de las cuales mi hermano va a tratar precisamente en un tema muy concreto. Esto debe seguir guardándose, forma parte de seguir guardándolo hasta el final mismo, ya es historia. Pues bien, todo eso lo deberemos ver, ¿no? Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, tal como aparece en Lucas 16:21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, porque esto se va a terminar allí, entonces en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás, se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y entonces es cuando viene la parte ejecutiva final sobre él y sus ángeles caídos, y también sobre los que no han querido seguir a Dios. Y sabéis, eso va a suceder en esa fase posterior a este milenio que nos espera dentro de pocos años. Seamos conscientes de todo esto, porque nos estamos jugando la salvación. Ya os digo que nos queda tratar el tema de la profecía de los 2300 días, que terminará de aclararnos todo esto, y además vamos a comprobar con historia, por fechas, que realmente esto no es ciencia ficción, porque todo lo que concierne a esta profecía se cumplió matemáticamente en la historia. Por eso también se va a cumplir lo que ya estaba previsto. Seguro, Dios no falla. Pues que Dios nos ayude a todo esto, y me gustaría terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por poder estudiar tu palabra en este tema que es tan extenso y tan inmenso que nos cuesta comprender muchas veces. Estamos descubriendo cada día detalles nuevos sobre el santuario, sus significados, y la enorme esperanza que nos da
de que Cristo vino a morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos, sin tener ninguna culpa, pero que al final esas culpas que hicieron morir a Cristo en la cruz y que hacen que todos pasemos por la muerte en esta etapa de la vida, algún día todos estos pecados y este mal recaigan sobre quien los originó, sobre Satanás, y tú hagas justicia y nos ayudes a participar de la eternidad contigo, estando bien para siempre. Nos quedan pocos años para esto, ayúdanos a aguantar hasta el final si es tu voluntad, a serte fieles continuamente y a poder ser de los 144.000 que estarán vivos cuando Cristo regrese. Bendícenos, Señor, y perdona todos nuestros pecados, que todo te lo pedimos en el